Bendiciones, apóstoles del Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Iglesia, bendita sean del Dios vivo y verdadero. Hoy queremos hablar la palabra, hoy queremos dar el significado de lo que son los homicidios, de acuerdo a lo que nos está hablando Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22. Anhelamos que esté fluyendo el Espíritu Santo en cada vida de ustedes, y que sea el Espíritu Santo que hable, que redarguya, que enseñe, que consuele, que convenza en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, porque la palabra es Cristo y Cristo está vivo. Bueno, vamos a ver los homicidios de acuerdo a lo que dice la palabra. Bueno, un homicidio o los homicidios es la muerte que se causa a una persona por otra, pero estos pueden ser por omisión, o bien cuando se lleva a cabo la acción está siendo por comisión. Ahora, esta acción puede ser intencional o no, ¿sí? Es decir, que puede ser que la persona tenía algo en su corazón, o puede ser que haya sido por accidente, ¿sí? Entonces, los homicidios pueden ser por diversas causas. Puede ser por envidia, puede ser por rivalidad, puede ser por competencia con otra persona, puede ser por imprudencia, puede ser porque la persona que comete el homicidio es poco tolerante, ¿verdad? Porque hay una disputa, porque hay algo personal, porque son motivos que la gente puede justificar que son reales, ¿verdad? Puede ser por malos pensamientos. Los malos pensamientos incluyen pensamientos negativos, y los pensamientos negativos, ¿verdad?, van a hacer que la persona viva en una condición de depresión, ¿sí? Entonces, estos malos pensamientos, estos pensamientos negativos van a tener un efecto en las emociones, en los sentimientos, ¿verdad?, en la voluntad misma de la persona que tiene esos malos pensamientos, esos pensamientos negativos, y esto se va a reflejar o va a resultar en una mala conducta, que puede ser violencia y que puede terminar precisamente en un homicidio, ¿sí? Puede ser también por frustraciones, que la persona ha acumulado tantas frustraciones, ¿verdad?, que entonces puede llegar a cometer igual. Ya una persona en depresión, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que puede quitarse la vida. Puede hacer enfrentamientos, puede ser enfrentamiento en casa con el esposo o padre-hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O bien enfrentamientos como pueden ser pandillas, ¿no? O bueno, gente delincuente, ¿verdad? Venganzas, también puede haber homicidios, ¿sí? En lo natural hay gente que mata, se dedica a eso, recibe un sueldo. Entonces, no es porque tenga algo en su corazón, simplemente le dan la comisión, ¿verdad?, de matar a alguien, y esta persona lo hace y recibe un sueldo, ¿sí? Entonces, esto es como un trabajo, pues en este caso para esas personas, ¿sí? Hay quienes piden rescate por víctimas que las tienen cautivas y que finalmente, ¿verdad?, las matan. Y bueno, pues eso pues nos habla Deuteronomio 27, 24, 25, ¿sí? Hay otro tipo de homicidios que se hacen ocultamente, ¿sí? Bueno, de hecho, muchas veces la gente que mata a sueldo, pues lo va a hacer de una forma oculta. Va a estar acechando a la persona blanco, ¿sí? Pero, por ejemplo, también hay otros homicidios, ¿verdad?, que se hacen ocultamente, que es como los brujos hechiceros, los santeros, los satanistas, ¿sí? Entonces, esta es otra manera que es por parte del reino de tinieblas, y también ahí podemos ver en Deuteronomio 27, 24, 25, ¿sí? Entonces, ahora, una de las cosas es de que en un homicidio siempre hay un actor intelectual.
En el caso de que lo hizo por comisión, es decir, que ejecutó la acción, pues él no llevaba algo en su corazón en contra de esa persona, pero hay un actor intelectual, el que le pagó, ¿sí? Entonces, pero también en el caso del reino de tinieblas lo hacen ocultamente, pero hay un actor intelectual. Un actor intelectual que fue el que solicitó, ¿verdad?, la brujería, la hechicería para determinada persona. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, esto va a operar enfermando, oprimiendo o generando persecución en esa persona, ¿verdad?, o bien causándole la muerte. Entonces, esto sería, ¿verdad?, cuando algo se hace ocultamente, ¿sí? Digo ocultamente a los hombres porque a los ojos de Dios no está oculto. Dios lo que ve el corazón, ¿sí? Entonces, la persona que fue el actor, hombre o mujer intelectual, ¿verdad?, pues puede decir, bueno, yo no lo hice, pero Dios sabe qué había en su corazón y sabe que de ahí, de ese corazón, surgió el homicidio para otra persona. Otro lo ejecutó, pero el actor intelectual salió de su corazón, ¿sí? El que lo hiciera, ¿sí? Ahora, para Dios el homicidio es pecado, ¿sí? Y entonces aquel que lleva a cabo la acción está cometiendo un pecado, ¿verdad?, de comisión. Pero Jesús va más profundamente. Jesús nos dice, va Jesús al corazón y le revela a Juan. Y dice que el que no ama a su hermano es homicida. Ahí en primera de Juan 2, versículos 9, 10, 3, 15. Entonces, quiere decir que el que omite amar es un pecado de omisión, ¿sí? Porque está omitiendo amar a su prójimo, amar a su hermano en la fe, amar a su hermano de sangre, al prójimo, ¿sí? Y entonces esta persona que no ama es un homicida y con esto, ¿verdad?, se está alineando al reino de tinieblas. Con eso se está alineando a demonios y con esto se está alineando a Satanás, ¿sí? Y entonces, pues de esta manera está sirviendo al diablo. Entonces ahí, por ejemplo, pueden ver Génesis 4, la situación de Caín y de Abel, ¿sí? Dice entonces que alguien que no ama a su hermano, pues es porque el amor del Padre no está en él, ¿sí? Entonces podrá estar el amor de la carne hacia los suyos o a su amistad, ¿verdad? Pero el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Porque el amor de Dios no hace nada indebido, ¿sí? Todo lo soporta, todo lo sufre, tiene paciencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces podrá estar el amor de la carne, ¿verdad?, hacia los suyos, pero si no tiene el amor de Dios, el amor del Padre, que no está en él, está en un pecado de omisión, ¿sí? Entonces, pueden ver los mismos versículos que les di. ¿Y sabes por qué? Fíjate, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados en el sentido, ¿verdad?, que cuando amas con el amor de Dios, este amor es una cobertura y entonces estás cubriendo al hermano, estás protegiendo su vida. ¿De qué? Pues de que el enemigo gane ventaja, ¿sí? Entonces, por eso nos dice la palabra, ¿verdad?, que el amor no hace mal a nadie. El amor de Dios es protección, es una cobertura. Entonces vemos que al amar se está cubriendo a las personas porque Satanás no puede tocar el amor de Dios que él conoció en la eternidad. Entonces, de todas nos conviene conocer, experimentar, estar, vivir en el amor de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser ya dijimos que el amor de Dios dentro de nosotros nos edifica, pero es una cobertura a nuestra vida, pero es una cobertura cuando estamos amando al hermano, a la hermana, ¿verdad? Cuando estamos amando al prójimo.
lo estamos guardando, lo estamos protegiendo de que el enemigo no gane ventaja. ¿Por qué? Porque el mismo amor, punto número 1, te va a llevar a perdonar. Punto número 2, te va a llevar a interceder, ¿verdad? Por el prójimo, por el hermano en la fe, por el hermano que está en la sangre, ¿sí? Entonces, es protección, ¿sí? Porque, punto número 3 sería porque no vas a hablar del hermano, no vas a hablar de la hermana. Cuando una persona habla, está poniendo, ¿verdad?, en manos del enemigo esa vida porque la está descubriendo, le está desproveyendo del amor del Todopoderoso, porque el amor del Todopoderoso, nuevamente, es una cobertura, protege, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando no se ama, se está haciendo lo indebido, ¿sí? Porque cuando una persona no ama, está haciendo lo indebido porque la persona va a despreciar, va a ignorar a la otra persona o a las personas, va a murmurar, va a manifestar o va a aflorar su arrogancia, su soberbia, su altivez, su indiferencia, ¿verdad?, con las personas, ¿sí? Y con esto pues lo está entregando a Satanás. Ahí podemos ver Proverbios 10:12, Juan 4:20, Primera de Pedro 4:8. Y todo esto lo que va a pasar es que va a generar en la vida del que no ama derechos legales para que el enemigo gane ventaja, ¿sí? Entonces, de todas nos conviene experimentar el amor de Dios y amar con el amor de Dios, ¿sí? Entonces, el amor de Dios, cuando yo lo experimento, te das cuenta que Él te amó o que Él te ama. Pero también te vas a dar cuenta, el Señor mismo en ese amor te va a llevar a que te des cuenta que también ama al que no está en Cristo, que también ama a tu enemigo, ¿sí? Pero ¿es diferente el amor? No, el amor de Dios es el mismo con el que me está amando, que es una experiencia en mi vida, y con el que está amando a mi enemigo. Entonces, ¿qué es lo que me impide amar a mi enemigo con el amor de Dios? Si lo estoy experimentando. ¿Sí me explicó? Entonces, el amor de Dios, Dios en su amor va a amar al enemigo y me va a amar a mí. Entonces quiere decir que en ese mismo amor con que Dios está amando a mi enemigo, yo tengo que ser capaz. ¿Por qué? Porque el amor de Dios capacita, porque el amor de Dios lleva a otra condición. Y entonces en esa capacidad y en esa condición, en mi espíritu, por el amor de Dios, tengo que amar a mi enemigo. ¿Sí me explicó? Entonces es muy importante experimentar el amor de Dios. Muy importante, tiene que ser experiencia en nuestras vidas. El amor de Dios te va a llevar a darte. Es algo que dentro de ti, ¿verdad?, se mueve, es como un motorcito que te mueve porque quieres darte a esa persona, ¿sí? Entonces, pero tiene que ser el amor de Dios, no el amor de la carne. El amor de la carne cambia, ¿sí? El amor de la carne es condicional. Si te cae bien la persona, si no te cae bien. Si tienes una influencia negativa, pues ya cambiaste, ¿sí? Entonces, el amor de la carne es diferente del amor de Dios, ¿sí? Fíjate bien que en la eternidad el diablo o Satanás quitó la vida, por eso es un homicida, ¿verdad?, a una tercera parte de los ángeles. Entonces, viene a ser homicida desde el principio. La gente dice que ¿por qué es homicida? La gente no puede entender lo espiritual, la gente sin Cristo, ¿sí? Entonces, aquí los ángeles tenían una vida perfecta de creación, pero ellos, los ángeles, ¿verdad?, Dios los hizo espíritu y por supuesto tienen alma, ¿verdad? Entonces, cuando Él engaña, cuando Él habla con los ángeles, ¿verdad?, entonces, y ellos en su voluntad deciden seguirlos, les está quitando la vida. ¿Por qué? Porque precisamente ellos lo siguieron a Satanás, ¿verdad?, y desobedecieron al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo redarguyó y Satanás, ¿verdad?, lo que hizo, ¿verdad?, fue blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces,
ellos en esa caída, Satanás y los ángeles que le siguieron una tercera parte, experimentan la muerte eterna, ¿sí? Entonces, hizo lo mismo con Adán y Eva. Induce la caída, ¿verdad? Y entonces en el caso de los ángeles fue en la eternidad, y en el caso de Adán y Eva fue en la eternidad tiempo. Entonces, induce, ¿verdad?, la caída de Adán y Eva, porque lo que ellos comieron, lo comieron creyendo, ¿sí? Entonces, induce la caída y entonces el ser humano experimenta la muerte espiritual, ¿sí? Hasta el día de hoy, toda la humanidad. Y entonces vemos que como ellos creyeron a Satanás, ellos comieron de ese árbol, comieron el engaño, comieron la mentira. Y entonces vemos, ¿verdad?, que lo que Cristo dice en Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21 y 22 son derechos legales, ¿verdad?, para que Satanás toque las vidas. Entonces, esta condición de homicida sale del corazón de Lucero. Y por cuanto comieron creyendo Adán y Eva, todo eso quedó en su corazón y entonces sale ahora del corazón del ser humano, ¿sí? Bueno, vamos a ver, pero obviamente que ya estando en Cristo, nuestro corazón tiene que ser limpiado de todo eso, ¿sí? Si no es limpiado, si no es arrancado todo eso, si tú ignoras todo eso y no te pones a cuentas con el Espíritu Santo, con el Señor, con Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo quite todo eso. Esto está operando, ¿verdad?, desde las profundidades de tu ser, que es tu corazón, ¿verdad? Y esto es derecho legal para que el enemigo toque tu vida. Ahora, esto es lo que está en tu corazón. Si a esto le agregas que hay derechos legales por línea materno-paterna, pues obviamente que el derecho legal para que Satanás toque tu vida incrementa, ¿sí? Entonces, tenemos que estar ahí alertas. Fíjate bien lo que nos dice en relación a homicidio del hebreo 1818, que es dam, dice sangre que cuando se derrama causa la muerte de hombre o de animal. Nos dice derramamiento de sangre, gotas de sangre, sanguinario. Nos manda al hebreo 1826 damam, raíz primaria, que dice ser mudo. Pues sí, ya cuando una persona muere, ¿verdad?, la matan, ¿verdad?, pues ya no habla, está muda, ¿sí? Nos dice perecer, ser destruido, enmudecer, quedar en silencio, hacer callar, morir, mudo, perecer. Entonces nos dice aquí en Éxodo 22:3, vamos a leer del 1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, ¿sí? El ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces, aquí nos está diciendo, si el ladrón fuere hallado forzando la casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice de día? Bueno, pues porque en el día hay luz, porque en el día pues estás despierto, en el día eres consciente de lo que haces, en el día puedes distinguir, ¿verdad?, quizá la persona, ¿verdad?, si la conocías, si no la conocías, si era cercano, si no era cercano, ¿sí? Entonces, estás consciente de lo que estás haciendo, pero ya cuando es de noche no es fácil distinguir. Y bueno, si a esto le agregas que estabas dormido y te levantas repentinamente, pues no estás tan consciente. Entonces hace la diferencia cuando algo sucede
alguien mata a una persona, bueno, aquí en el Antiguo Pacto, cuando es de día o cuando es de noche, ¿sí? Entonces esa es la razón. Ahí en Deuteronomio 17:8 dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y de otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar de Adonai tu Dios, que tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Entonces, aquí está dando, bueno, está hablando de que había clasificaciones, ¿verdad? Tanto de homicidios, ¿verdad? Como el tipo de heridas. Y obviamente el tipo de heridas, pues, podría ser dependiendo del instrumento, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de que había una clasificación y bueno, aquí está diciendo, ¿verdad?, que se tenía que ir al sacerdote levita en aquellos tiempos, ¿sí? Aquí Oseas 4:2, oíd palabra, bueno, vamos a leer desde el 1, oíd palabra de Adonai, hijos de Israel, porque Adonai contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. Y homicidio tras homicidio se sucede. Entonces aquí realmente qué triste, ¿verdad? Que Dios espera ver su amor en los creyentes, ver su amor por experiencia en los hijos de Dios, en los ministros, en las autoridades, ¿verdad? Que ese amor esté en sus corazones y que de ahí fluya al exterior, al necesitado, para una protección, ¿verdad? Y que, pues, si no están los creyentes, si no está en la iglesia, tampoco está, ¿verdad?, en los incrédulos. Entonces, por eso nos dice, ¿verdad? Oíd palabra de Adonai, hijos de Israel, porque Adonai contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia en la tierra tiene que hacer la diferencia, ¿sí? La iglesia en la tierra, ¿verdad?, tiene que hablar en el amor de Dios, tiene que reflejar el amor de Dios y tienen que darse cuenta por la iglesia, los que no conocen, que hay un Dios, el único Dios, el verdadero Dios, el justo, el santo, ¿sí? Aquí homicidio del griego 5408 es phonos, que quiere decir asesinato, homicidio, muerte. Bueno, ahí Mateo 15:19, que es en lo que nos está estamos viendo, ¿verdad? Que los homicidios salen del corazón. Ahora, todo esto pues está en el ser humano. Aquí sabes cuál es la circunstancia entre quizá el que ya lo hizo, que lo cometió, ¿verdad? Pues es que se le presentaron circunstancias, llevó una vida difícil, pero nuevamente Jesucristo va más profundamente, va al corazón. Y dice que si tú aborreces a tu hermano, si tú no lo amas, ¿verdad? Dice que eres homicida, ¿sí? Entonces, yo me pregunto si el amor de Dios no está en la iglesia de Cristo, si el amor no se está manifestando en la iglesia de Cristo, oye, pues ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Homicidios? Entonces, esto realmente es tremendo. El amor de Dios, el amor en Cristo Jesús tiene que reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, tiene que ser por experiencia. Entonces, a ver de qué sirve, ¿verdad? Quizá mucha liberación, quizá mucha guerra o quizá mucha intercesión cuando no está el amor de Dios en nuestros corazones. Fíjate, quiero que recuerdes, que veas ahí, ¿verdad? Cuando vimos Maán, ¿verdad? Que es amor de Dios. No me acuerdo si lo vimos exclusivamente ese o está con Israel o con Cabot, no me acuerdo. Pero vimos que es un amor cruzado, en donde Dios, ¿verdad?, tiene misericordia, ¿verdad?, de los injustos porque están clamando los justos. Y en Cristo Jesús los justos somos nosotros que tenemos que clamar por amor, pero tiene que ser por experiencia, no nada más de decir que Dios es amor.
Tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos estar engañando y realmente el tiempo está cerca. Entonces, fíjate bien, nosotros experimentando el amor de Dios tiene que salir al exterior, tiene que sentirse al exterior hacia los otros, ¿sí? Entonces, cuando intercedemos, cuando liberamos, cuando hacemos guerra, ¿verdad? Ese amor tiene los recursos para sanidad, para aconsejar, para todo. Y entonces, quizá, ¿verdad? Vaya por primera vez una persona incrédula, ¿verdad? Pero al experimentar el amor que está en nosotros, ya activo por Cristo Jesús, esa persona, ¿verdad? Ese amor va a hacer diferencia en esa persona, en el sentido, ¿verdad? Que va a experimentar lo divino, que va a experimentar lo que nunca había experimentado, ¿sí? Porque los inconversos también dicen, Dios es amor, ¿sí? Sí, pero precisamente por ese amor envió a su amado Hijo Jesucristo, ¿sí? Y Él quiere que nosotros lo experimentemos. Lo mismo ahí en Marcos 7:21, ¿verdad? Vamos ahora a Lucas, vamos a leer 23, vamos a leer del 13 al 20, ¿sí? Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con éste, y soltadnos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilatos queriendo soltar a Jesús. Entonces, aquí te digo una cosa, cambiaron la vida de Jesús por un homicida. La vida de Jesús es el que nos da la vida eterna, la salvación, la redención. Y cambiaron esa vida por la vida de un homicida, ¿sí? Pilato, pues, siguió el anhelo del pueblo bueno y sabio. Lo que ahí le gritaron que hiciera, ¿verdad? Eso fue lo que siguió. Y esto, sabes que eso también se ve en el antiguo pacto, en el caso con Saúl, cuando Dios le manda, ¿verdad?, que tiene que destruir a todos los amalecitas, por cuanto Dios dijo que tendría guerra de generación en generación, ¿verdad?, en contra de Amalec, por cuanto se levantó en contra del trono de Dios. Entonces, Dios, cuando está como rey, Saúl lo manda a que destruya a todos los amalecitas. Y entonces, ¿verdad?, no lo hizo. Siguió, ¿verdad?, el consejo, siguió lo que anhelaba el pueblo bueno y sabio. Y entonces tú dices, entonces, ¿para qué está la autoridad? ¿Sí? Entonces, pues tenemos que nosotros tener cuidado, ¿sí? Esto lo puedes ver ahí en primer libro de Samuel, ¿sí? Entonces vemos que Pilato no tuvo ni el discernimiento, ni el carácter, ni la autoridad para tomar la decisión correcta. O sea, es muy, muy impresionante esto, ¿sí? ¿Y sabes por qué? Porque Dios ya le había hablado en sueños a la esposa de Pilato. Estamos hablando a nivel de autoridades, ¿sí? Entonces, sé que a lo mejor, ¿verdad?, entró miedo, pero ya de alguna manera, ¿verdad?, el Señor había hablado a la esposa de Pilato, no te metas con este justo, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto allí en primer libro de Samuel 15 con Saúl, en el caso de Pilato, ¿verdad?, pues siguieron una voz equivocada, estuvieron bajo una influencia equivocada, falsa. Entonces, es muy delicado, ¿verdad?, porque quizá bueno, aquí en la mano de ellos, en el caso de Pilato estuvo pues Jesús. En el caso, ¿verdad?, de primer libro de Samuel con Saúl, ¿verdad?, pues estuvo
ahí los amalecitas, Agag, que era, bueno, como el rey, ¿verdad? De los amalecitas, ¿verdad? Y no supieron qué hacer. A pesar, ¿verdad? En el caso de Saúl, que el Señor le había dicho, ¿sí? Y aquí también habló el Señor en el caso de Pilato, le habló a la esposa. Entonces, es muy importante conocer la voz de Dios. Es muy importante, ¿verdad? Cuando te dicen algo, pues la influencia que está ejerciendo esa voz en tu vida, ¿sí? Porque igual que creyendo, ¿verdad? Obedecer a Dios, estás obedeciendo a tu corazón. Y muchas veces tu corazón no está alineado a las cosas de Dios. O sea, esto me parece pero bien delicado, porque aquí en esto, pues se llevó a Jesús y le soltaron al homicida, ¿sí? Dice el 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. ¡Ay, qué tremendo! Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¡Qué tremendo! En manos del pueblo bueno y sabio. ¿Sí? Nos dice Romanos 1:29. Vemos aquí, ¿verdad?, que los homicidios son el resultado de una mente reprobada, de una mente distorsionada, de una mente deprimida, de una mente totalmente negativa, ¿sí? Nos dice aquí, obviamente, ¿verdad?, que el amor de Dios, pues, no prevalece en ellos. Ahora, por supuesto que en este versículo que vamos a leer, pues ya las características de estos hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? Pues ellos permitieron que entrara el enemigo. Entonces yo creo que aquí ya hay demonios operando. Entonces cuando nosotros como creyentes apapachamos un pensamiento negativo, cuidado, porque puede llevar al pasado, te puede llevar a depresión, te puede llevar a quitarte la vida. Entonces aquí es muy importante porque aquí ya pueden operar demonios. Entonces, puede ser, ¿verdad?, que un demonio por la condición de tu corazón fuera del diseño de Dios, ¿verdad?, sea una influencia, sea o un dominio, un señorío o un gobierno del mismo demonio, del mismo reino de tinieblas. Entonces, puede ser que en un momento determinado tú ya no tengas control, ¿verdad?, de tu voluntad, sino que sea el enemigo operando. Por eso es muy importante cómo está tu corazón, cómo está mi corazón, cómo está el corazón del ministro, cómo está el corazón de cada autoridad, ¿sí? O sea, sabes, el Señor ve el corazón. Y yo creo que muchas cosas que no has visto quizá en tu vida, ¿verdad?, es por la condición de tu corazón, que no está limpio. Entonces, hay que clamar al Espíritu Santo y por eso estamos nuevamente viendo todo eso, ¿sí? Entonces dice Romanos 1:29, vamos a leer desde el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, repletos, rellenos, ¿verdad?, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque quizá, ¿verdad?, aquí ya operen demonio. Pero ¿qué hubo como puerta que en tu corazón había esto? Un poquito a lo mejor, ¿verdad? Y te deleitaste y por ahí seguiste, ¿verdad? Y el enemigo entra, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Y de esta manera, ¿verdad?, el enemigo va cada vez distorsionando más, torciendo más tus pensamientos. Y estos pensamientos malos, estos pensamientos negativos te van a deprimir, pero van a tener una influencia sobre lo que son tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad. Tu entendimiento se va a entenebrecer, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Nos dice Gálatas 5, vamos a leer desde el 19, ¿sí?
Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí es importante que tú sepas por qué no van a heredar el reino de Dios, porque obviamente una vida de la carne, ¿verdad?, no glorifica al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, los homicidios, ¿verdad?, el que tú aborrezcas a tu hermano o a tu hermana, ya sea en la fe, en la carne, en la de sangre, ¿verdad?, el que tú aborrezcas a tu prójimo, ¿verdad?, estás siendo un homicida, ¿sí? Entonces, en la vida de la carne no está el amor de Dios, ¿sí? Por lo que entonces los malos pensamientos te llevan a malos sentimientos, te llevan a malas emociones, a mala voluntad, ¿verdad? Y entonces vas a tener odios, venganzas y por lo tanto homicidios. O sea, que pues es que nada más me cae mal, ¿sí? Y pues no puedes vivir que cuando alguien te cae mal. No sabes, ¿verdad?, que tienes que ir a la presencia del Señor y entregarle todo esto. Tú no te lo vas a poder sacar, porque lo que hace el ser humano es siempre maquinar más y darle vuelta a ese pensamiento, a ese sentimiento, ¿verdad? Más, y sabes qué es lo que estás haciendo, solamente se está acumulando, se está inflando, ¿verdad? Entonces, es clamar al Espíritu Santo, es ir a la presencia de Dios, al trono de la gracia, para alcanzar oportuno socorro, que eso se ha quitado, arrancado por el Espíritu Santo, y que tú tengas la oportunidad, ¿verdad?, que a lo mejor no se lo dices, pero sí puedes experimentar el amor de Dios para clamar por esa persona que te cae mal, ¿sí? Entonces, recordemos, el enemigo se va a deleitar en que tú odies, en que tú seas un homicida, en que tú aborrezcas, ¿sí? El enemigo se va a deleitar. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, no podemos traer a nadie atravesado. Te van a hacer mala cara, te van a dejar de hablar, te van a mirar con soberbia, con arrogancia, ¿verdad? Quizá creyendo que tú has hecho, ¿verdad?, por lo que les dijeron, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú ponte siempre a cuentas con el Señor. Y tu corazón tiene que estar sin nada en contra del hermano, de la hermana, en contra del prójimo, ¿sí? Acuérdate que lo que Dios ve es el corazón. Nuevamente te recuerdo Isaías 14, del 12 a 15, ¿sí? ¿Tú qué decías en tu corazón?, le dijo Dios al lucero, ¿sí? Entonces lo que ve Dios es el corazón. Cae en tu corazón. Todavía está como Mateo 15, 19, como Marcos 7, 21, 22. No, tiene que estar con escritura celestial, como nos habla, ¿verdad?, 2 Corintios 3. Dice, bueno, ya lo leímos. Aquí, homicida, ¿verdad?, del hebreo 7523, que es ratzag, que es raíz primaria, que es despedazar, hacer pedazos, matar, asesinar. Homicida, homicidio, matador, matar, morir, muerto. Aquí nos dice en Números, vamos a leer el capítulo 35, el versículo 11, 12, 16 y 19, ¿sí? Nos dice el 9. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Es decir, que la persona que no tenía intención hirió a alguien, quiere decir que no tenía nada en su corazón en contra de esa persona. Fue algo accidental, fue quizá por ignorancia, ¿sí? Pero no tenía mala intención, venganza, odio en su corazón en contra de la víctima. Fue algo que pasó accidentalmente, ¿sí? Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, fíjate que la congregación en el antiguo pacto tenía un nivel para poder hacer un juicio, para poder juzgar. Entonces, la iglesia de Cristo tiene un nivel de intercesión,
de liberación, de guerra, de discernimiento, de revelación. Y tiene un nivel, pero nosotros tenemos que, por el Espíritu Santo, alcanzar otros niveles, hermano, hermana, ¿sí? Como iglesia, ¿sí? Nos dice Números, igual 35, vamos a leer el 16 y el 19. El 15, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Entonces las ciudades de refugio, ¿verdad? Era para que fuera resguardado aquel que cometió, ¿verdad? Un homicidio, ¿verdad? Pero que no fue intencional. ¿Para qué? Para que entonces el vengador no lo matara, no tomara venganza. Eso tenía que ser juzgado por la congregación entonces. Dice, fíjate bien, aquí te dice, ¿verdad? Ya los instrumentos. Dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Entonces, aquí cuando ya está utilizando un instrumento, quiere decir que había una ventaja y por supuesto, una desventaja para el que fue víctima, ¿sí? Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Entonces está dando varios instrumentos que se utilizaban, por supuesto, en el antiguo pacto. Ahora, bueno, ya los adelantos científicos ya te ponen otro tipo de instrumentos, ¿no? Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Entonces, si alguien utilizó uno de estos instrumentos, ¿verdad?, para matar a una persona, alguien de su familia podría vengar precisamente al que lo hizo, ¿sí? Dice que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará, ¿sí? Pues está fuerte esto. Nos dice, ahí vamos a leer ahí mismo en el 35, vamos a leer del 20 al 24. Dice, y si por odio lo empujó, ¿sí? O sea, aquí ya son emociones, o echó sobre él alguna cosa por acechanza. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que es algo intencional, ¿sí? Entonces, cuando hay algo de acechanza, cuando hay enemistad, ¿verdad?, cuando hay odio, ya es intencional. Y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió el heridor, morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Era la congregación. A mí esto me llama la atención y me impacta, porque esto el Señor lo dejó para nuestra enseñanza. Aquí la congregación ya tiene un nivel de discernimiento para decir qué se va a hacer. La iglesia tendría que tener un nivel de discernimiento, ¿sí?, de revelación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en la iglesia. La cuestión es si lo escuchamos, si lo experimentamos, si le obedecemos, si le hacemos caso, ¿sí? No, te dice el Espíritu Santo, no aborrezcas. Y tú dices, pues no, pues es que me hizo. ¿Y qué nos dice la palabra perdonar? Amar. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo puede la iglesia, verdad, decir que las cosas de afuera están mal si no tiene un crecimiento? ¿Sí? La iglesia está precisamente para poder, a través del Espíritu Santo, poder juzgar, ¿sí?, si está bien o está mal algo, para poner nuestro clamor en la presencia de Dios. A ver si nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, entendimiento, todo está distorsionado, ¿de qué manera se le va a pedir al Señor? ¿De acuerdo a lo que tienes distorsionado? Pues claro que no.
Nunca tu voluntad entonces va a estar alineada a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que ser limpiados de lo que hay en nuestro corazón para que entonces, ¿verdad? Realmente podamos conocer la voluntad de Dios, nos agrademos de la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Y podamos clamar conforme a la voluntad de Dios. Si no, nada más estamos clamando conforme a nuestra conveniencia. Y no es de Dios. ¿O acaso no estamos en Cristo para hacer la voluntad de Dios? No, la gente lo que quiere es inclinar a Dios a su propia voluntad, a su propio anhelo, a su propio deseo y no sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo queremos saber, cómo queremos escuchar la voluntad de Dios si no estamos de acuerdo con su voluntad? Entonces dice el Señor, pues haz tu voluntad, ¿sí? ¿Para qué me buscas? ¿Sí? Yo quiero, dice el Señor, ¿verdad? Que me conozcan por lo que es mi voluntad, porque tú aprendas a sujetarse a tu esposo, porque tú te alinees, ¿verdad? Y cierres tu boca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, quiere decir que es intencional cuando existe odio, acechanza, enemistad, ¿verdad? Porque todo esto está en el corazón y entonces es un corazón homicida, ¿sí? Entonces, la congregación en el antiguo pacto era la mediadora entre el vengador y el homicida. Obviamente que estamos hablando que en la congregación estaba el sacerdote, ¿sí? Entonces, no es en sí la congregación, ¿verdad? El cúmulo de gente, ¿sí? Es que había personas, ¿verdad? Que tenían el discernimiento sobre quienes venía el Espíritu Santo para hacer esos juicios, ¿sí? Continuamos con números 35, vamos a leer del 25 al 31. Dice, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite del santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera de los límites de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues sí, porque en realidad está desobedeciendo, ¿verdad?, la persona que está en la ciudad de refugio. Entonces no podía salir de ahí. Si traspasaba esos límites y el vengador lo encontraba y lo mataba, ni modo, ¿sí? No era ya culpable el que cobró venganza, ¿sí? Ok, pues en su ciudad de refugio debería aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión, ¿sí? El 29 dice, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Sí, es decir, ya está hablando de testigos. Mas solo un testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida. Es decir, está hablando, ¿verdad?, sobornos o falsos testigos, ¿sí? Muchas veces, ¿verdad?, hay alguien que no fue testigo, pero lo compraron, ¿verdad? Entonces, está dando fe, pero es un falso testigo, ¿sí? Porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá, ¿sí? Nos dice Deuteronomio 4:42. Entonces, apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo, sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida, ¿sí? Entonces aquí está diciendo, ¿verdad?, sin intención. Deuteronomio, vamos a leer el capítulo 19, vamos a leer del 3 al 6. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Adonai tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí.
Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Eso en el antiguo pacto, pero nuevamente, tú puedes caminar, ¿verdad? Diciendo, bendecido, te amo, ¿verdad? Pero lo que Dios va a ver es el corazón, ¿sí? Dice, y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida. Pero fue obviamente sin intención, ¿verdad? Y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte y no debiendo ser condenado a muerte por cuando no tenía enemistad con su prójimo anteriormente, ¿sí? Ahora, es importante, nosotros tenemos que recurrir a Cristo, ¿sí? Un homicida o alguien en Cristo tiene que recurrir a Cristo, ¿sí? Pero aquí es muy importante porque todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, si alguien le quitó la vida a otra persona, si alguien es homicida, ¿Dios le perdona? Sí, si es que está en Cristo, si es que se arrepiente, ¿verdad? Redarguido por el Espíritu Santo, conforme dice la palabra, ¿verdad? Si está en Cristo. Pero, ¿tiene que condenar una pena? Sí. ¿Por qué? Porque sembró algo. Y todo lo que se siembra, ¿verdad? Va a dar un fruto y en su tiempo se va a cosechar. Por eso, aunque el ser humano, los creyentes nos escondamos, ¿verdad? Sembraste algo y todo lo que se siembra, ¿verdad? En un cierto tiempo va a dar un fruto, ¿sí? Entonces, pero tú debes de tener la certeza en caso de que te hayas arrepentido que el Señor te perdonó. Y que entonces lo que se esté cosechando, quizá la pena, ¿verdad? No sé, en la cárcel, no sé, ¿verdad? Es simplemente el producto de lo que sembraste. Pero tú debes de tener la certeza de que el Señor te perdonó si te arrepentiste en Cristo Jesús, redarguido por el Espíritu Santo. Amén. Aquí vamos a leer, no, es del griego 5406, foneus, que es homicida, siempre de homicidio criminal, dice, o por lo menos intencional, o sea, alguien que lo hizo intencionalmente, asesinato, homicidio, muerte. Aquí nos dice Mateo, vamos a leer del 1 al 7, Mateo 22, del 1 al 7. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a sus labranzas y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Entonces, no eran dignos por lo que había en su ser, en su corazón, porque mataron a los enviados del Señor, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, conforme a tu corazón, a la luz del Espíritu Santo, ¿eres digno de ser llamado a las bodas? ¿Has escuchado la voz de las bodas, de ser llamado a las bodas? Entonces, yo considero que si tú ya escuchaste
tú debes de buscar ser digno. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tu corazón tiene que estar limpio. Porque entonces tu corazón, con escritura del Espíritu Santo, con Cristo Jesús, por su sacrificio te hace digno. Y entonces es un corazón en santidad, en justicia, ¿sí? Pero si tú tienes todo lo que dice Mateo 15, 19, Marcos 7, del 21 al 22, no eres digno. Tu vestir está sucio, tu vestir está contaminado. ¿Por qué? Porque el corazón, lo que tú le permites al Espíritu Santo por Cristo Jesús hacer en tu corazón, verdades, principios divinos, ¿verdad? Es lo que te va a vestir, porque siempre el Espíritu Santo va a vestir de santidad. Pero si está Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22, no eres digno, no hay dignidad, no hay vestidura de santidad. Amén. Entonces tenemos que buscar santidad. Ay, ya se nos pasó el tiempo, mis hermanos. Bueno, aquí nos dice, 1 de Pedro 4, 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca, ¿sí? Es decir, a lo mejor hablan de ti, a lo mejor te persiguen, a lo mejor te rechazan, ¿verdad? Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica al Dios Todopoderoso. Es decir, que tú has guardado tu corazón y te tratan o te tachan de esto, glorifica al Todopoderoso porque tú tienes la certeza de que en tu corazón estás bien con el Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces te hagan mala cara, crean que tú dijiste, ¿verdad? Le pusieron a X, Y o Z, ¿verdad? La cabeza así, cambiaron su corazón, ¿verdad? Hermano, tú lo que tienes que hacer es estar bien con el Señor, ¿sí? Si has escuchado el llamado a las bodas, ¿sí? Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los homicidas, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, está hablando de aquellos cuyo corazón no fue limpiado, ¿sí? No fue procesado por el Espíritu Santo. En ese corazón siguió estando todo lo que dice Mateo 15, 19 y Marcos 7, del 21 al 22, y por lo tanto Jeremías 1. El pecado de Judá está escrito con cincel y punta de diamante, ¿sí? Ok, Apocalipsis 22, 15 nos dice, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ¿sí? Entonces, un corazón endurecido por el pecado es un corazón no procesado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que va a manifestar ese corazón? Maldad, las obras de la carne, ¿sí? Entonces, ahí va a haber homicidios. Homicidio del griego 443 antropóctonos, ¿verdad? Que es homicida, ¿sí? Entonces nos dice Juan 8:44, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo verdad, ¿no me creéis? Entonces, él es homicida desde el principio. Ya lo mencionamos, hizo que le siguieran una tercera parte de los ángeles, con lo cual perdieron la vida perfecta de creación y están experimentando junto con Satanás la muerte eterna. Siguió con el hombre creado por Dios, Adán y Eva, nuevamente su caída, y el hombre está experimentando toda la humanidad, ¿verdad? Muerte espiritual, ¿sí? Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Mira,
realmente es muy fácil engañarse. Generalmente, ¿verdad? A partir de que entras a la iglesia, ahí manifiestas la santidad. Sales de la iglesia y eres otra persona. Digo, manifiestas, quiero decir, es apariencia, porque la santidad es algo que permanece, ¿sí? Esa es la naturaleza de Dios y dice que Él nos participa de su naturaleza divina. Entonces Él nos quiere participar de su santidad para que realmente estemos de parte de Él, para que realmente le conozcamos, para que realmente seamos testigos, ¿verdad? De Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, dice homicidio, del griego 409, andrófonos, que es asesino, parricida, homicidio. Nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces aquí todo aquel que tiene en su corazón escrito pecado con cisel y punta de diamante, ¿verdad? Es tiempo. En tanto que tienes vida. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de perdón, es tiempo de que se experimente el amor de Dios, es tiempo de en ese amor de Dios, ¿verdad? Abrazar al hermano, a la hermana, a la autoridad, al ministro, a las ovejas, ¿sí? Es tiempo. Dios es grande en longanimidad y espera, ¿verdad?, que nosotros entendamos todo esto, que nos arrepintamos, ¿verdad?, y vivamos los principios, que le busquemos y que realmente manifestemos lo que Él es, que seamos testigos de Él, ¿verdad? No por conocimiento, ¿sí?, sino por experiencia. Que haya evidencias del amor de Dios, porque el amor de Dios es lo primero, lo principal, es lo que rige, es como una cabeza, ¿verdad?, que está rigiendo. Entonces, mis hermanos, en verdad es tiempo de manifestar el amor de Dios, de experimentarlo. Yo los bendigo y espero, mis hermanos, que estén buscando del Dios Todopoderoso y que el Señor realmente les levante y que el Señor realmente levante a la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia llegue por el Espíritu Santo a otro nivel, ¿sí? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, benditos sean del Dios vivo y verdadero. Amén.